Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Charles y hoy tengo un tema muy bonito para este fin de año y se llama ¿Todavía me quieres? Espero y les guste. Nos estamos acercando ya a tiempos de fin de año y pienso que en este momento todos debemos de buscar un momento de retiro espiritual y quisiera regalarte esta charla para poderte meter ahí en ese retiro espiritual de fin de año. Lo más importante que tenemos en nuestra relación con Dios. Y no es una relación pacífica, no es una relación que esté en la paz de un lago. Y quiero que revises tu relación con Cristo de este año y te vas a dar cuenta de que desgraciadamente hemos pecado. Desgraciadamente le hemos fallado a Dios y le fallamos a Dios de varias maneras. Directamente a veces contra Dios, dudando de Él, renegando, oponiéndonos, faltando a sus mandamientos. Y también le fallamos a Él cuando le hacemos daño a los demás. Y hay que pensar en qué han sentido los demás a causa mía, qué han sufrido los demás a causa mía, muchas veces hasta por la negligencia de nosotros, o por la omisión de nuestro servicio, de nuestro amor, de nuestra palabra. ¿Cuántos años nos hemos hecho daño a nosotros mismos comiendo, trabajando en exceso, usando sustancias que nos hacen daño, pensando mal de nosotros mismos? Y también cuánto hemos ofendido a Dios en su creación. Pero cuando nosotros tiramos ahí en el bosque una bolsa de plástico, creemos que le estamos tirando en un terreno y eso es de Dios. Yo recuerdo una vez que un día iba por el parque y tiré un envase de una lata de refresco y mi amigo me decía, oye, ¿tú estás puesto a pensar cuánto tarda en deshacerse esa lata? Entonces, como que se arrepiente uno, ¿verdad? Así en las cosas sencillas, pero cuando terminas de ver todo eso, te das cuenta de que le has fallado a Dios. Y yo quisiera que tú buscaras tu Evangelio de San Juan al final y te das cuenta de una cosa muy tierna. Dios no guarda rencores. Pedro negó a Jesús 3 veces. En el peor momento que se le podía negar a Jesús, Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín. Y aquel que le había dicho, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Ante una pobre criada, aquel valentón que le había cortado la oreja a Malco. Ante una criada renegó de él. Y nos dicen que renegó con maldiciones. Maldecía a Jesús, hablaba mal de él y renegaba de conocerlo. Y en eso Jesús sale y lo escucha y lo mira. Lo negó en su cara. El pecado de Pedro fue tremendo. Pero ¿qué hizo Cristo? Lo buscó. Nos dice la palabra que la primera persona que se apareció a Jesucristo fue San Pedro. Bueno, a la Magdalena también. Pero primero a los discípulos que lo vio fue Pedro. Algo hicieron ahí solos. Algo le dijo Jesús. Pues Jesús estaba preocupado de que Pedro al ofenderlo tenía su corazoncito pequeñito, herido. Y después lo convocó al mar de Galilea. Pedro llegó allá y estaba tan decepcionado de él mismo que volvió a ser pescador. Él había dejado la barca, como dice la canción, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pero la decepción fue tan grande como puede ser la tuya, la mía, del pecado, que dijo, volvamos a pescar. Y el Señor miraba eso y le concedió otra noche estéril sin una simple sardina, igual como aquella noche que precedió al encuentro primero con él. Y en la mañana aparece Jesús haciendo pan y poniendo peces en una brasa, preparando un desayuno. Dios nos sirve. Dios, a pesar de que le ofendemos, que le fallamos, este año que termina, Dios nos ama y no deja de servirnos
Porque Él envía el sol sobre buenos y malos, manda la lluvia sobre la tierra del justo y del injusto. Y ve a esos pobres apóstoles en la barca y les dice, echen la red a la derecha. Y cuando echan la red a la derecha, así la barca se fue de lado. Y eran 153 peces. Muchos se preguntan, ¿por qué es el número 153? Yo tengo una certeza de que a Pedro nunca se le olvidó en la primera pesca milagrosa, cuando conoció a Jesús de verdad, que había pescado 153 peces al mismo tiempo. Eso nunca ocurría. Y cuando cuentan ese día los peces y vean que son la misma cantidad, ven que Dios lo seguía amando como cuando lo conoció. Y te digo a ti que has cometido un pecado espantoso, a ti que negaste al Señor, a ti que te apartaste de la iglesia, a ti que es renegado, que Dios te sigue amando como cuando te conoció, porque Él no te ama ni por lo bueno ni por lo malo que tú haces. Te ama porque te ama. Te ama porque te escogió a ti. Métete esto en el alma y en la cabeza. El amor es gratuito. El amor de Dios es gratuito. Yo necesito corresponder para abrirme al amor, pero el amor está ahí siempre. Por bajo que hayas caído, para Él da lo mismo hayas cometido un aborto o que hayas dicho una mentira. Él te sigue amando. Él no puede dejar de amarte. ¿Por qué? Porque el sol brilla, el agua moja, como dicen, el fuego quema y Dios ama. Esa es su naturaleza, amar. Y entonces Juan, que es más observador que Pedro, es el Señor. Es el Señor. Si esta pesca ha llegado a esta hora en el amanecer, cuando los peces ya no suben, es que es el Señor. Juan sabía leer los signos. Una bella lectura para este fin de año. En este año nos sentimos avergonzados que no logramos virtudes, seguimos en los mismos vicios. Si nos vamos a confesar como el mismo, como el empleado del bar, otra de la misma, y nos da vergüenza. Pero dicen que a Pedro se cubrió y se lanzó al agua. Se lanzó al agua. Y ahí hay 3 momentos de Pedro sobre el agua. Cuando caminó sobre el agua, cuando se hundía sobre el agua y cuando se lanzó al agua. El agua en la Biblia representa el mal. Cuando nos sumergimos en el bautismo, nos sumergimos en el mal para surgir vivos. Significa muerte. Y el alma, a veces como Pedro, camina sobre el mar. A veces se hunde en el mar y Dios la saca. A veces se lanza al mar, al sufrimiento, por alcanzar de nuevo Jesús. Y yo siento en mi corazón que ese mar de Galilea donde Pedro se lanzó con Jesús era un mar de lágrimas. El mar del dolor de haberlo ofendido, de humillarlo, de ese sufrimiento. Pero cuando llega, ahí está Jesús con una amabilidad enorme y dice, traigan de los peces que ustedes escogieron o pescaron y montan el desayuno frente a todos que habían juzgado a Pedro, que le habían hecho daño a Pedro, que pensaban que ya Pedro era un caso perdido. Le dice una frase que yo traduzco así como mejor. No, Pedro, ¿me amas? Sino, Pedro, ¿todavía me quieres? Y se lo pregunta 3 veces, porque Pedro lo negó 3 veces, y nos dice que Pedro se sintió triste cuando escuchó que Jesús le decía, ¿todavía me quieres? Y yo te quiero decir a ti, después de este año que pasó, en qué le fallaste o como yo le fallé, que te encierres con Jesús a dejarte preguntar por Él. Ok, fallaste. Tal vez este fue el año del pecado más grande que cometiste en tu vida o de los pecados de siempre. Pero tú todavía me quieres. Yo cuando veo un Dios que baja del cielo y se hace hombre para preguntarme, ¿tú todavía me quieres? Me di cuenta de que Dios no necesita nada. No necesita nada. Él hizo las estrellas.
No necesita que le lleves flores a la iglesia. Él creó todo, los bosques. Dios no necesita nada. A Dios necesita tu cariño. Y Dios te pregunta como Pedro, ¿todavía me quieres? Y le dice que sí, que lo quiere. Y le dice, apacienta mis corderos. Sigues en el camino y Dios te dice, si me quieres, pues sigue en el camino. Y pues esto, hermanos, hay que reflexionar en este año que termina. Hay que meditar, porque Dios te quiere seguir dando vida. Quédate con eso en el alma. Al final del año, Dios te pregunta, ¿tú todavía me quieres? Y dile como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que todavía te quiero. Y Dios te dirá, sigo contando contigo y te daré ocasiones heroicas para mostrarme el amor que tú tienes por mí. Porque Dios tiene sed de tu amor. Que este año que viene esté lleno de oportunidades para decirle a Dios cuánto lo amamos. Que tengas excelente fin de año, que la pases muy bien con los tuyos, ¿verdad? Y que sobre todo que la familia permanezca unida. Nos vemos, bendiciones y un abrazo muy fuerte.